El 21 de abril serán las elecciones en el País Vasco y todo está en el aire. El tradicional gobierno del PNV con el PSE, el PSOE en el País Vasco, podría no repetirse y en su lugar llegar un gobierno por primera vez en la historia de Bildu con el PSOE. Algunas encuestas incluso apuntan que podría dar la suma para un gobierno entre el PNV y el PP. En este vídeo vamos a ver qué dicen las encuestas, cómo van a influir el voto en las diferentes circunscripciones, cuáles van a ser la clave de estas elecciones, unas elecciones que van a ser absolutamente decisivas, no solo una de las más importantes en la historia del País Vasco, sino también a nivel estatal, a nivel de España, puesto que los partidos vascos tienen una importancia decisiva en el gobierno, en la coalición de gobierno a nivel nacional. Pero antes me gustaría preguntaros a vosotros, ¿quién creéis que va a gobernar, quién creéis que va a ganar las elecciones en el País Vasco? Vamos a verlo. Hola a todos amigos, pues así es, ya no queda nada para las elecciones en el País Vasco, unas elecciones que van a ser absolutamente decisivas, tanto muy importantes, probablemente una de las más importantes en la historia del País Vasco, como las repercusiones que van a tener en toda España, tanto por el propio resultado y los escaños que pueda tener cada uno, como por las posibles mayorías y los posibles pactos que se den de forma posterior a las elecciones, porque estos pactos van a venir tanto condicionados de forma previa por cosas que ya han ocurrido, como van a condicionar el futuro del gobierno en muchos sitios, en España y en otras comunidades autónomas como Navarra. Ya veremos, porque Navarra va a tener mucha influencia en estas elecciones o lo que ya ha ocurrido en Navarra. Vamos a empezar viendo, os he preparado como siempre un gráfico para simplificar un poco las cosas. Vamos a empezar por las encuestas, ¿qué dicen las encuestas? Primero vamos a empezar por la que hace el Instituto Demoscópico del Gobierno del País Vasco, digamos el CIS, pero un CIS independiente. Siempre pues me lamento que en muchas comunidades autónomas, incluso las gobernadas por nacionalistas, sea un instituto demoscópico independiente y que no lo sea a nivel nacional. Bueno, el caso, ¿qué dice este instituto demoscópico? Dice que tanto PNV como Bildu tendrían 29 escaños, el PNV ganaría en voto a Bildu, pero Bildu le igualaría en escaños. ¿Por qué? Todas las encuestas dicen que Bildu tendría más escaños que porcentaje de voto, por así decirlo. Permitidme la simplificación. ¿Por qué? Por la distribución de los votos en el territorio. Luego vamos a verlo. Esta encuesta también diría que el PSE sacaría un 13% de los votos, más o menos, y 10 escaños. El PP un 7,5 y 6 escaños. Sumar estaría justo en el alambre entre no obtener ninguno y obtener uno. Este instituto demoscópico le da un escaño por Guipúzcoa. Para tener un escaño debe superar mínimo en la circunscripción donde lo obtienes el 3%. Por lo tanto, sumar estaría ahí. Y Podemos estaría justo pisando los talones a Sumar, pero un poco por detrás, por lo que no optaría escaño. Según esta encuesta, y también me parece lo más lógico pensar, solo una de las encuestas le da un escaño a Vox. Vox no solo no tendría escaño, sino que prácticamente tiene imposible repetir el escaño que obtuvo en las pasadas elecciones. Ha perdido bastante voto y está muy lejos de obtenerlo. Esta me parece la más fiable, al menos no tanto por la metodología, sino porque hace más encuestas y por tanto la muestra es mayor, pero todas las encuestas apuntan más o menos en la misma dirección, con un margen muy pequeño, por lo tanto la sorpresa no va a venir tanto de los resultados, o no porque las encuestas se equivoquen, sino precisamente porque las encuestas dicen que todo está un poco en el aire, porque un escaño más o un escaño menos puede cambiarlo todo. Vamos un poco más rápido con las siguientes. 40 dB, la C para el país y la SER, es un poco más, si queréis decirlo en la palabra más neutra, sesgada para la izquierda, o podría tenerlo. Apuntan que el PNV tendría, esto dicen un margen bastante amplio, entre 28 y 25 escaños. Cuidado porque ahora vamos a ver con la suma del PSOE, y esto es importante, podría no dar la suma del PNV con el PSOE, ojo, porque aquí diría que más o menos podría tener entre 37 y 39 escaños con el PSOE. Y 37 no da, 38 sí y 39 también, pero 37 no da. Dicen más o menos lo mismo, que Bildu tendría un 33,7% de los votos, un poco menos que el PNV, pero en escaños podría incluso superar al PNV. ¿Por qué? Pues como decíamos, por la distribución de los votos. El PP pues más o menos le da lo mismo, entre 6 y 7 escaños. Sumar, pues estas son un poco más optimistas, le dan de 0 a 2.
Podemos dice que incluso podría entrar, repito, Podemos está muy cerca de Sumar, además importan mucho las tendencias. Podemos ha pasado de no tener en voto esperable, no resultados, de no tener nada, a ir ganando cada vez más votos a Sumar. ¿Qué es lo probable en los días que quedan para las elecciones? Pues como siempre, que las tendencias se mantengan. Lo más probable siempre, por el propio hecho de la tendencia, es que si no pasa nada, se mantengan. Por lo tanto, lo lógico es que o se mantengan los resultados o Podemos siga robando votos a Sumar. Esta es un poco la tendencia. 40dB, digo, un medio más de izquierdas, pues sí que da, es la única que da opciones a Vox de entrar en el Parlamento Vasco con un escaño, sería por Álava. La encuestadora de la televisión en el País Vasco, pues más o menos dice lo mismo, esto sin grandes sorpresas. Daría la suma tanto del PSE como con PNV, como con Bildu, el PSOE, el PP igual en 7. Esta dice, ojo, que es lo más relevante, que Podemos entraría con un resultado muy muy grande, es la única que le da un resultado tan grande. También cogerlo con pinzas, cuando una encuestadora se sale un poco del margen, ojo, porque puede ser la única que lo detecte, puede ser que el resto esté fallando, pero es más probable que esta esté fallando y que el resto no. Pero ojo, porque a veces ha habido encuestadoras que han detectado cosas que las otras no detectaban. Sumar no entraría según esta encuesta. Y Vox tampoco entraría. La de Sigma 2, pues está pues lo contrario, un poquito más sesgada para la derecha o que podría tener sesgo. Dice, ojo, que el PNV ganaría las elecciones, que tendría entre 27 y 28. Ojo, porque aquí también deja un poco en el aire la suma del PSE con el PNV. Dice que es lo más probable, pero que no es seguro. Y que Bildu pues, se quedaría muy cerca del PNV y que es muy probable que también tuviera la suma con el PSE. Al PP pues le da un poco más optimista, mantiene ese suelo de 7 escaños que le dan las otras, pero dice que podría tener incluso hasta 10. Ojo, porque si esta encuesta se cumple, podría incluso acercarse a llegar a gobernar con el PNV, que es muy improbable que se dé, pero ojo, porque puede haber sorpresas si ciertas encuestas pueden decírtelo. Sumar obtendría entre 0 y 2 y Podemos también pues le da algunas opciones. A Vox no le da ninguna. Antes de pasar a lo que ocurrió en las pasadas elecciones y ver un poco cómo pueden ser las posibles mayorías y los pactos en estas elecciones, me gustaría mostraros esto, que es la distribución de la población en las diferentes provincias, circunscripciones en el País Vasco. Y es que, como veis, la mayoría de población se concentra en Vizcaya, mientras que Álava pues tiene casi, no llega, pero casi 4 veces menos de población que Álava y un poco más de un poco menos, como lo queréis decir, 2 veces menos población de Guipúzcoa. Sin embargo, los escaños se reparten de forma proporcional en todas las provincias, circunscripciones. ¿Qué produce esto? Que se rentabilicen más los votos que se sacan en Álava, por ejemplo, convertidos a escaños, de lo que se rentabilizan en Vizcaya. Por decirlo un poco simplificado, cuestan más los votos en Vizcaya de lo que cuestan en Álava. Por lo tanto, si un partido tiene mejores resultados en Álava que en las otras provincias, puede beneficiarse un poco por el reparto de escaños. Y también, y esto se da, por ejemplo, la diferencia PNV-Bildu, no es que Bildu saque mejores resultados en Álava, pero sí saca mejores resultados comparado con los del PNV. ¿Por qué? Porque el PNV allí compite con otras formaciones de derechas, incluso también le puede robar cierto voto el PSE, el PSOE, lo que hace que comparado con Bildu el resultado pues sea un poco menor. Y por esta distribución de votos es por ello que estamos viendo que muchas encuestas dan más voto al PNV que a Bildu, pero prácticamente los mismos escaños. Vamos a ir un poco con los resultados de las pasadas elecciones por encima. Básicamente las tendencias, que dicen que el PNV pues tendría más o menos ahora los mismos escaños que entonces, perdería un poco pero no mucho. La gran y enorme diferencia es Bildu, que está atrayendo voto, tanto se ha comido absolutamente todo el voto de Podemos, lo que fue en su día el voto de Podemos, puede robar incluso voto del PSE, aunque el PSE compensa por sacar voto de otras partes y también saca un poco de voto del PNV. Por ver un poco cómo fueron las pasadas elecciones, pues en 2016 el PP sacaba 9 escaños, en 2020 con la división del voto con Vox, Ciudadanos fue en coalición, Ciudadanos más PP fueron en coalición con el PP en el País Vasco y sacaron solo 5. ¿Esto qué quiere decir? Que la división del voto a la derecha está perjudicándoles, y más en estas donde Vox se va a quedar fuera.
Eso también ocurre ahora un poco con Sumar y Podemos. Probablemente si fuesen juntos entrarían, aunque con unos resultados no muy buenos, yendo separados sus opciones son prácticamente cero. Y el PSE, pues más o menos en 2016 sacó 9, ahora 10 en 2020, y ahora pues podría sacar pues entre 10, 11, depende de la encuestadora. ¿Cuál es la tendencia aquí? Que Bildu cada vez va sacando más y más votos. ¿A qué se debe esto? A la legitimación, especialmente por parte de la izquierda, por parte del PNV, ya estaba de Bildu como un partido con el que se puede pactar, con el que se puede sumar. Anteriormente de 2018, Bildu era un partido con líneas rojas, Bildu jamás se podía pactar con él. Ahora estamos viendo cómo le han dado directamente el Ayuntamiento de Pamplona, le han incluido en el gobierno de Navarra. Ojo, porque estas dos cosas pueden tener mucha importancia en las elecciones del País Vasco. Ya sé que cada elección es diferente, pero aquí las negociaciones van en un pack. Y ahora podemos ver. Pero el caso es que les han legitimado y eso hace que obtengan mucho más votos. Esa es la realidad. Luego ya que cada uno le parezca bien que se pacte o no con Bildu, ya que cada uno diga, Bildu en estas elecciones lleva a 2 condenados por terrorismo en sus listas. Y lleva a otros que han sido investigados, otros cuyas causas pues ya por el tiempo se han archivado, han prescrito, pero lleva a 2 condenados por terrorismo en sus listas. Vamos a pasar con las posibles mayorías, ¿vale? Lo que dicen prácticamente todas las encuestas es que es muy probable, ojo, no seguro, muy probable, que pueda haber tanto una suma de mayorías del PNV con el PSOE como de Bildu con el PSOE. Ambas más o menos estarían en los 38, 39 escaños. Ojo, porque como decía la encuestadora de izquierdas 40DB para El País, decía que el PNV-PSOE la suma estaría entre 37 y 39 escaños. ¿Qué significa esto? Que en uno de cada tres casos, no habría suma de PNV y PSOE por mucho que estos quisieran pactar. El resto dice que sí que habría suma. Sigma 2 también dice lo mismo que la de 40DB, una más de izquierdas, otra más de derechas, que podría no darse la suma del PNV con el PSOE. Hay tres posibles escenarios respecto a los pactos de gobierno. El primer escenario es que el PNV sume con el PSOE, que el PNV gane las elecciones y Bildu quede por detrás. En este caso creo que lo más obvio es que el PSE apoyaría al PNV. Esto ya sí que estoy entrando en un poco a averiguar qué creo que puede pasar. Aunque Bildu y el PNV den mayoría, creo que el PSE tendría a apoyar al PNV si el PNV gana las elecciones. Ya un escenario un poco más complejo es qué pasaría si hay ambas sumas, pero Bildu gana en escaños al PNV, porque Bildu podría ir al PSOE y decirle: somos socios de gobierno a nivel nacional, somos ambos un partido de izquierdas, habiendo yo ganado las elecciones, ¿vas a darle al PNV el gobierno del País Vasco cuando he ganado yo las elecciones? Bildu, que recordemos que por más que pueda tener influencia en otros sitios y pueda condicionar al gobierno de España, Bildu es un partido del País Vasco. Y su misión es gobernar el País Vasco y todo lo demás es absolutamente secundario para ellos. Si llegan a ganar las elecciones, ¿de verdad van a estar conformes con que el PSOE dé del gobierno al PNV? Pues ya lo dudo. ¿Cuál es el tercer escenario? El escenario donde, y aquí lo apuntan algunas encuestas, donde la suma PSOE-PNV no dé, que se queden en 37 escaños o menos, y que sí dé una suma de Bildu con el PSOE. Algo que, como decimos, es lo más probable. Hoy por hoy no es lo más probable, pero hoy por hoy muchas encuestas, incluido algunas de izquierdas, apuntan a que es posible. Y repito, tendencias. ¿Cuál es la tendencia? Que Bildu cada vez tenga más votos y el PNV ha venido perdiéndolos. Si esta tendencia se mantiene en los últimos días de campaña o incluso se acentúa, lo que ahora es una opción poco probable pero posible, cuando se acerque o cuando se produzca el día de las elecciones, puede ser una opción, una realidad más que una opción, que el PNV y el PSOE no obtengan una mayoría y si haya una mayoría de Bildu con el PSOE.
Una cosa que me gustaría comentaros, y por qué importa mucho quién gana las elecciones. El sistema del País Vasco para elegir el presidente es algo diferente. Allí no se repiten de forma automática las elecciones, como puede pasar a nivel nacional o en otras comunidades. Allí hay un sistema por el que por la persona que obtenga más apoyos, aunque no obtenga la mayoría absoluta, es automáticamente investido como Lendakari. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un partido que queda por encima de otro en votos, ojo, porque aquí pueden importar un poco si entra o no Sumar y Podemos, porque si Sumar y Podemos, imaginaos, PNV y Bildu empatan en escaños, pero Sumar y Podemos entran con 1-2 y apoyan a Bildu. Bildu, si el PSE no hace nada, sería elegido como el candidato de Bildu como Lendakari. Como digo, ¿qué es lo que pienso? Que si el PNV gana las elecciones a Bildu, va a gobernar, pero si las pierde o, como es probable, no de la suma, es probable un gobierno con el PSOE. ¿Por qué decía que Navarra puede influir? Yo creo que hay un acuerdo un poco tácito, un acuerdo en el caso de que Bildu no gane las elecciones, y es que, bueno, le daban el ayuntamiento de Pamplona a Bildu, les metían en el gobierno de Navarra y a cambio aceptaban tácitamente que a pesar de sacar muy buen resultado Bildu, que lo va a sacar sin duda, el gobierno va a ser para el PNV. Pero como digo, si Bildu gana las elecciones, esto salta por los aires, porque Bildu no va a aceptar de forma fácil, a saber qué se puede acordar ahí, pero no va a ser fácil ni barato que Bildu acepte ganando las elecciones un gobierno de PNV-PSOE. Y, como digo, incluso está la opción de que no haya posibilidad de un gobierno PNV con PSOE. Ya por rematar, la encuesta de Sigma 2 dice que hay una opción aquí de que el PNV y el PP saquen incluso 38 escaños. Una opción muy poco probable, especialmente porque PNV y PP compiten en escaños. Entonces, lo que gana uno lo pierde el otro. Lo más probable es que no sean 34 o 38 el margen, sino sean 36 37 de que sumen. Pero 36 37 sigue estando muy cerca y a nada que cambie un poco el voto en las elecciones, podría darse una suma PNV-PP. Me preguntaba una persona, ¿crees que el PNV aceptaría pactar con el PP? Yo le decía, la pregunta no es tanto esa. La pregunta más, por supuesto que el PNV aceptaría pactar con el PP. La pregunta es, ¿qué aceptaría pactar el PNV con el PP? Porque si el PP le da el gobierno, por supuesto que el PNV lo va a aceptar, no va a decir que no. Pero a ver qué condiciones le podría poner el PP, qué condiciones también serían asumibles para el electorado del PP, no solo en País Vasco, sino a nivel nacional, pero a lo mejor podría haber una alternativa. Como digo en este vídeo, quiero analizar un poco más, no tanto que dicen las encuestas que dejan de decir, pues todo puede variar, sino las grandes tendencias. La tendencia es que Bildu está pasando, se está acercando, incluso puede ocurrir en las próximas elecciones, a ser el partido hegemónico en el País Vasco. Una hegemonía que hasta ahora nadie discutía el PNV. Pero es que le discute tanto en la hegemonía en el País Vasco como la hegemonía en el nacionalismo. Es más, es que a nivel nacional Bildu ya es un partido que en todas las encuestas nacionales, incluso en los resultados electorales, ya supera en el Congreso al PNV a nivel nacional. Es decir, los nacionalistas vascos consideran que Bildu obtiene más cosas a nivel nacional para el País Vasco que el PNV. El PNV en 2018, el 1 de junio de 2018, se metió en una camisa de 11 varas. Apoyó a Pedro Sánchez, creyendo que lo iba a beneficiar, y este pacto incluía, de alguna forma, primero, dar poder a la izquierda, segundo, romper el pacto con el PP, ya no tenía opciones de pactar a derecha e izquierda, especialmente después cuando llegó Vox, sino que básicamente se ligó al PSOE, y esto hizo que tanto por una parte el ascenso de Bildu y la legitimación de Bildu, que le restó escaños y le situó mucho más cerca del PNV en la hegemonía por el País Vasco, como que el PNV se atase de manos, pues ya no podía pactar a derecha e izquierda con el PP y con el PSOE, que es un poco de lo que se había venido beneficiando durante décadas, prácticamente toda la democracia. Podía pactar con unos y otros y obtenía el precio más alto. Ahora ya ha dicho que con el PP no, pero esto también le condiciona mucho a no poder exigir mucho al PSOE, al menos hasta ahora. Si esta tendencia se mantiene
y el PNV ve peligrar en estas elecciones del 21 de abril su hegemonía como partido hegemónico, precisamente, en el País Vasco, puede que le lleven a replantearse esa estrategia. Replantearse una estrategia tiene costes. Cuando tomas una decisión, no es lo mismo tomar una decisión u otra que revertir una decisión que ya has tomado. Los costes son mucho mayores. Es poco probable que el PNV decida ahora que va a aliarse con el PP como lo venía haciendo durante toda la democracia. Es poco probable. Pero si ve que los costes de mantener su estrategia son mucho mayores, puede incluso plantearse cambiar el apoyo. Y ojo, porque a nivel nacional, el PNV sí, con los votos de Vox, pero el PNV tiene una mayoría, posible mayoría, que dar al PP a nivel nacional. Es decir, si mañana el PNV quisiera cambiar el gobierno, podría. ¿Es esto probable? Yo no lo veo como una opción, al menos esta tal cual la estamos planteando. Pero ojo, porque importa que esa mayoría esté ahí. Y ojo, porque el PNV más tarde o más temprano va a tener que replantearse su estrategia en el País Vasco y a nivel nacional, porque está fracasando. El PNV está dejando de tener mucho del poder que tenía anteriormente, porque está siendo sustituido en el País Vasco por otra fuerza nacionalista, en este caso de izquierdas, con todo lo que conlleva, más allá de izquierdas, que es Bildu. Entonces, muy probablemente a medio, corto o largo plazo se tendrá que replantear esta estrategia y esto va a traer importantes cambios tanto en esta legislatura como en general a nivel de España. Sin más me despido, os pido por favor que le deis a like y os pido que comentéis lo que creéis, quién va a ganar las elecciones y cuál creéis que va a ser el próximo gobierno en el País Vasco y por supuesto, cómo va a afectar esto a nivel nacional. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.